Después de esta presentación tan completa y tan clara, pues ha facilitado mucho el camino para lo que voy a contar yo ahora. Y, en fin, realmente pienso que no vamos a excedernos de las 11, que es el tiempo en que tenemos el descanso. Bueno, ¿de qué voy a hablar yo ahora? Pues hemos tenido esto es la ley de simplificación, el decreto ley, los títulos y capítulos que comprende. Los títulos finales, urbanístico, ambiental, de patrimonio cultural, es lo que podemos llamar ámbito sectorial de la ley. Mientras que los títulos anteriores sería el ámbito que pues, solemos llamar transversal, horizontal, general. Es decir, aplicable o a toda la actuación administrativa o a varios sectores de la actuación administrativa. Quizá puede estar a mitad de camino entre uno y otro la simplificación empresarial, el título tercero. Pero bueno, también pues, se tiene en cuenta no solo por la Consejería de Empresas, sino pues, hay por la Consejería de Agricultura en relación con las empresas agroalimentarias, por la Consejería de Industria con las empresas industriales. En fin, es también un título que tiene cierta transversalidad, ¿no? Entonces, bueno, Ana Pilar ha explicado con mucha, en fin, muy claro, creo yo, en la parte del título preliminar y la calidad de la regulación y también el título primero, régimen general de la simplificación administrativa. Yo voy a desarrollar el título segundo y el título cuarto. Y también en mi ponencia se denomina simplificación del procedimiento y régimen de intervención, porque voy a completar o a insistir en algunas cuestiones que ya se han visto en relación con la simplificación del procedimiento administrativo y en general algo del título primero también de régimen general de la simplificación. Vamos a ver, porque aquí tenía algunos contenidos que... bueno, ya Ana nos ha contado con detalle pues, toda la normativa que precede a la ley de simplificación. Ha dicho una cosa que es muy cierta, y es que también la ley 39 de 2015 del procedimiento administrativo común es una ley de simplificación. Yo creo que es la ley de simplificación a nivel estatal más importante. O sea que realmente hay en la ley 39 de 2015 pues bueno, están ya el grueso de las medidas de simplificación y de hecho esta ley completa un poquito la parte de simplificación prevista en el procedimiento administrativo común. Esto obedece también al mismo reparto de competencias. O sea, el Estado tiene competencias, como sabéis, en la legislación base, o sea, regula el régimen jurídico o las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Pero la comunidad autónoma no tiene un desarrollo del procedimiento administrativo común como título competencial, sino que sus títulos competenciales procedimentales son los títulos por razón de la materia, de modo que la competencia para regular los distintos procedimientos es conexa a la competencia que tiene por razón de la materia. De modo que, como sabéis, en el Estatuto de Autonomía, el artículo 10 establece las competencias exclusivas de la comunidad autónoma, o sea, allí donde la comunidad autónoma tiene competencia normativa y ejecutiva. El 11, las competencias de desarrollo legislativo y ejecución, y en este caso el Estado tiene competencia para desarrollar una legislación básica. Y el 12, que son unos poquitos campos de acción más reducidos, es donde la comunidad autónoma solo tiene competencias ejecutivas. Entonces, ahí hasta se podría discutir hasta qué punto es aplicable la normativa del procedimiento administrativo regulada en el ámbito regional a esos contenidos. Bueno, a esos contenidos son pues, propiedad intelectual e industrial, salvamento marítimo, en fin, no son muy extensos y en la mayor parte de las materias que gestionáis la comunidad autónoma tiene una competencia de desarrollo normativo
y como tal también puede introducir pues, medidas de simplificación y demás. Pero bueno, decía que la Ley 39 de 2015 tiene ya las bases de la simplificación, la regla del silencio administrativo positivo, la necesidad de una norma con rango de ley para rebasar en más de 6 meses el plazo de duración de los procedimientos, el impulso de oficio, la concentración de trámites, la necesidad de fundamentar la solicitud de informes no preceptivos, el régimen de la declaración responsable y la comunicación, aunque aquí no se establece un criterio de preferencia en favor de la declaración responsable respecto de la autorización, pero contiene ya un régimen que es difícil ya de completar y, en fin, otras previsiones simplificadoras de la Ley 39. Bien, sí que quería destacar en el título preliminar, aunque ya ha comentado Ana, pues se compone, hay un título primero, perdón, un artículo primero que da el objeto de la ley y los fines que se persiguen con la ley, que son son muy similares a los que estableció el Decreto Ley 5/2022 en la disposición adicional o final 17ª, que ya ha comentado Ana. Y luego, en el artículo 3, hay unos principios generales de actuación de las administraciones públicas que yo me quería detener en el principio pues, más novedoso en la ley de simplificación, que es el de necesidad y proporcionalidad. Destacar solo 2 aspectos de la necesidad y proporcionalidad. Bueno, la necesidad y la proporcionalidad, o el principio de necesidad y proporcionalidad, son principios generales del derecho. Ya antes de todo este movimiento de la Directiva de Servicios, la jurisprudencia del Tribunal Supremo había destacado y había considerado este principio aplicable como principio general del derecho, y también algunas leyes pues en el ámbito, la ley base del régimen local, los reglamentos de servicios de las corporaciones locales, pues incluía el principio de necesidad y proporcionalidad, en fin, ya estaban positivizados estos principios en algunas normas previas. El Tribunal Constitucional, de forma recurrente, también acude al principio de necesidad y proporcionalidad en su ámbito específico, es decir, para valorar si una determinada medida es o no restrictiva de derechos fundamentales, y lo es cuando no es necesaria y proporcionada, ¿no? Y al hilo esto distingue, como ya ha comentado también Ana, 3 juicios sucesivos que forman parte del principio de proporcionalidad. Dice el Tribunal Constitucional, en fin, son varias las sentencias en las que aparece, en este sentido hemos destacado que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar que si cumple los 3 siguientes requisitos o condiciones. Si una medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto, juicio de idoneidad. Si además es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia, juicio de necesidad en el sentido de menor restricción, ¿no? Y finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. Esto sería la proporcionalidad en sentido estricto. Mientras que esos serían todos los 3 componentes de la proporcionalidad. Y luego la necesidad se refiere, como habéis visto bien, a una parte de la proporcionalidad en su faceta de menor restricción, o bien al hecho de que toda medida hay que ampararla, hay que alegar razones de interés público. O sea, una medida que no está amparada en razones de interés público, pues sencillamente ya sería una desviación de poder y sería inconstitucional. Estos serían, digamos, el desenvolvimiento, las preguntas que hay que hacerse, el proceso de toma de decisión a la hora de aplicar los juicios de necesidad y proporcionalidad. Quizá un ejemplo un poco ya viejuno y ya no quiero entrar en polémica, pues podríamos ver, sirve para ilustrar
esta aplicación pues podría ser la medida que se adoptó hace unos años del confinamiento. Para valorar si una medida de ese tipo es necesaria y proporcionada, hay que ver primero si es necesaria, es decir, se ampara en razones de interés público, se amparaba porque se apelaba a la salud pública, se decía había que aplanar la curva en fin, para evitar pues, muertes y mayores ingresos hospitalarios, la curva de enfermos, etc. Pero no solo es necesario apelar a razones de interés público, sino que hay que pasar a la proporcionalidad. La medida era idónea, o sea, era eficaz para cumplir esa protección de la salud pública. Si hubiera aparecido se hubiera comprobado posteriormente que era el suministro de abastecimiento de agua potable el que causaba la pandemia, la medida hubiera sido inidónea. La medida, en principio, era eficaz para lo que se pretendía, que era la protección de la salud pública. Pero no solo tiene que ser idónea, sino tiene que no haber otra alternativa que sea menos restrictiva y tenga un efecto equivalente. Había esa alternativa, ya se debatió si el uso de las mascarillas podía imponerlo, si se imponía obligatoriamente, podía evitar o no tener que recurrir a una medida como el confinamiento. Pero no solo es necesario que sea necesaria en el sentido de la menos restrictiva y que no exista otra alternativa, sino que por último había que hacer el juicio de proporcionalidad en el sentido estricto. Estaba justificado el beneficio que se obtenía con la aplicación de la medida comparándolo con el perjuicio que se derivaba de ella. O sea, había el beneficio, pues ya lo hemos comentado, se evitaban muertes, se aplanaba la curva. El perjuicio pues afectaba a todo el sistema educativo, todos los puestos de trabajo, la salud mental y a lo mejor suicidios de la gente que estaba confinada. Bueno, eso era el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? O sea que aquí se pueden distinguir las fases de la decisión, pero luego en otras medidas esto no está tan claro, ¿no? O sea que cuando tienes que decidir que si se aplica un plazo de 6 meses para resolver el procedimiento o bastan solo 3 meses, bueno, al final el proceso es el mismo, hay que valorar los beneficios, los perjuicios, los medios, etcétera, ¿no? Pero bueno, en definitiva, cuento esto un poco con cierto detalle porque la ley, como bien ha dicho Ana, es muy machacona a la hora de decir, bueno, todas las medidas tienen que ser necesarias y proporcionadas. Claro, la ley no puede decir, todos los procedimientos tienen silencio administrativo positivo. Hay veces en que, según qué procedimientos, pues no se pueden, sin una revisión real, por el mero paso del tiempo, no se puede dar una autorización o que suponga ciertos riesgos graves para ciertos bienes jurídicos, con lo cual, claro, allí donde no cabe una solución general, pues la ley tiene que recurrir a una solución caso por caso y dice, eso sí, justifíquela usted bien, que sea razonable, que sea necesaria, que sea proporcionada y en algunos casos, los más graves, que esté justificada, que esté motivada esa justificación en la MAIN, en la memoria de análisis de impacto normativo. Es decir, que no solo contemos con motivos para adoptar la medida, sino también con una motivación formal en el lugar adecuado, que es el documento que justifica todas las decisiones de la norma. Eso por un lado. Y por otro lado quería también destacar que cuando la Directiva de Servicios y luego la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que son dos de las leyes simplificadoras que se han mencionado antes, se plantean esto mismo que nos estamos planteando aquí nosotros, a simplificar. La Directiva de Servicios no era una ley con un objeto de simplificar, era una ley
destinada a garantizar la libre circulación de servicios en todo el ámbito de la Unión Europea. Pero para eso había que homogeneizar la normativa y las restricciones, las limitaciones a la implantación y al ejercicio de las actividades de servicios y, claro, las unifica, las iguala en el sentido de menor restricción y, digamos, de facto tiene consecuencias simplificadoras. Entonces, la ley, a la hora de simplificar, recoge exigencias de los principios de necesidad y seguridad en su ámbito, en el ámbito de la norma, ¿no? En la propia Directiva de Servicios. Luego, más tarde, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado también insiste mucho en la necesidad y oportunidad de cualquier medida que pueda afectar a las actividades de mercado, ¿no? Después, entonces, ¿qué ocurre? Que estas leyes tenían un ámbito muy particular y la novedad que introduce el decreto ley en ese sentido es ampliar el ámbito de aplicación de todas estas medidas. Aquí simplemente he recogido, para que veáis, lo que era la ley paraguas, la ley que transponía la Directiva de Servicios en sus principios generales, luego la ley ómnibus era la parte sectorial. Pues la ley paraguas indicaba en su ámbito de aplicación que esta ley se aplica a la prestación de servicios y que quedan exceptuados pues, una cantidad pues, enorme de servicios no económicos, redes de comunicación, servicios de transporte, de empresas de trabajo temporal, servicios sanitarios, audiovisuales, seguridad privada y, por supuesto, el ámbito tributario, ¿no? Luego llegó la Ley de Garantía de Unidad de Mercado en 2013 y amplía el ámbito de aplicación de los principios que se recogían en la Directiva de Servicios y ya recoge un ámbito más amplio. Esta ley solo será de aplicación al acceso a actividades económicas que se presten en condiciones de mercado y su ejercicio. Y ya no incluye ninguna excepción, ninguna caso particular. Por supuesto, salvo el ámbito tributario, el apartado 2, que queda siempre aparte. El caso es que eso es lo que ocurrió en el pasado, hace ya unos años. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado saca las consecuencias de los principios de necesidad y proporcionalidad con mucho detalle. Por ejemplo, el 5.2, pues cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior deberá guardar relación con la razón imperiosa de interés general invocada, o sea, idoneidad. Habrá de ser proporcionado de tal modo que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad económica. Necesidad en el sentido de menor restricción. O sea, va haciendo una aplicación de los principios de necesidad y de oportunidad en sus artículos 5 y 17. Entonces, al final, ¿qué hace esta ley en definitiva? ¿Cuál es uno de los ejes explicativos de la ley o del decreto ley, la ley de simplificación de la región de Murcia? Pues extender esas medidas de necesidad y proporcionalidad al ámbito más amplio de la actuación administrativa. Toda la actividad administrativa tiene que estar sometida a los principios de necesidad y proporcionalidad. Ahí es donde el legislador autonómico, he hecho un resumen aquí de esta idea, encuentra un mayor espacio normativo, a diferencia de lo que ocurre con la imposición de limitaciones a las actividades de mercado, que cuenta ya con una regulación muy detallada. Sin embargo, no se trata de extender a toda la actividad administrativa las reglas aplicables a las actividades de mercado, con sus conceptos específicos como el de razones imperiosas de interés general, que se ha de interpretar además según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se trata, por el contrario, de recordar que la simplificación es una medida necesaria para el correcto funcionamiento de la Administración, con consecuencias prácticas plasmadas en nuestras normas de procedimiento administrativo y los principios generales del derecho anteriores a la Directiva de Servicios. Estos principios justificación de la aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad tiene que quedar motivada
en algunos casos, no en todos, en la memoria de análisis de impacto normativo. Bien, y dicho esto, voy a pasar ya directamente a la parte del procedimiento, porque todo esto ya lo ha comentado Ana, y voy a decir alguna cosita más en relación con con el capítulo cuarto del título primero de simplificación del procedimiento administrativo. Vamos a ver, la regla general en la ley es el silencio administrativo positivo, no podía ser de otra forma. Aquí hay parte del contenido que queda cortado. Bueno, no tiene importancia. La regla es la del silencio administrativo positivo. Entonces, esto está en la legislación básica. ¿Cuál es la novedad que introduce la ley de simplificación? Que ese silencio administrativo tiene que estar justificado siempre en razones de necesidad y proporcionalidad, y así tiene que constar en la memoria de análisis de impacto normativo. La necesidad de que conste, o sea, de que se ampare en razones, por lo menos en la necesidad, razones imperiosas de interés general, estaba ya prevista en la ley paraguas para las actividades de servicio, pero aquí se aplica con carácter general a todo tipo de actividades y a todo tipo de actuaciones administrativas. Es una medida que está prevista en la Ley 39/2015, o sea que cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades de servicio o su ejercicio, la ley que disponga del carácter desestimatorio del silencio debe fundarse en la concurrencia de razones de interés general, razones imperiosas, pero como veis, lo remite a las actividades al acceso a actividades y su ejercicio, a una parte solo de la acción administrativa, mientras que nuestra ley de simplificación extiende esta exigencia a toda la actuación administrativa. Otra medida que aparece en la ley, que ya se ha mencionado también, pero bueno, vamos a recordar algo sobre ella, es la necesidad de establecer, de justificar en plazos superiores a 3 meses la necesidad y proporcionalidad, y así hacerlo constar en la memoria de análisis de impacto normativo, que en nuestra legislación hasta ahora no constaba, o sea, está prevista con carácter general la exigencia de rango de ley para normas para plazos superiores a 6 meses, pero entre 3 y 6 meses, además, esto tiene que justificarse en la memoria de análisis de impacto normativo. Sí que me detengo un poquito más aquí. Necesidad y proporcionalidad en la exigencia de requisitos. Este artículo dice más de lo que parece. Dice, las normas reguladoras de los procedimientos precisarán tanto los requisitos que se han de cumplir para la estimación de las solicitudes como su forma de acreditación, sujetándose en ambos casos a los principios de necesidad y proporcionalidad. O sea que hasta ahora estamos acostumbrados o confundimos dentro de la regulación de los procedimientos administrativos, confundimos con frecuencia exigencia de un requisito y forma de acreditarlo. O sea, exigencia de un requisito, estar al corriente con las obligaciones tributarias. Forma de acreditarlo, un certificado en el que se acredita esto. Exigencia, pues identificación de los solicitantes. Forma de acreditarlo, el DNI o el número de identificación de extranjero. Pues la ley aquí dice, hay que precisar en la regulación tanto los requisitos como su forma de acreditarlo. Porque, claro, no es lo mismo y muchas veces... ¿por qué la ley insiste sobre todo en esta distinción? Básicamente porque no podemos olvidar que las declaraciones responsables son una forma de acreditar requisitos que pueden sustituir a la aportación de documentación o cualquier otra forma.
Y esto es esto es para mí seguramente en la parte transversal la novedad de la ley, las declaraciones responsables sustitutivas. Si me permite, al final haremos un turno de preguntas si da tiempo, y si no, hay al final de la mañana también un turno de preguntas para todo lo que... Entonces, lo que podéis plantear. Las declaraciones responsables sustitutivas son formas de acreditar requisitos, con lo cual hay que precisar si esto lo puedo justificar simplemente con una declaración responsable sustitutiva o tengo que aportar el documento. Esto es una gran novedad en la ley, que incluso la ley es bastante audaz en este sentido, porque el artículo 18, después de decirnos que las declaraciones responsables, además de ser títulos habilitantes, pueden operar como forma de acreditar requisitos, que es lo que dice el apartado primero, establece que por regla general se permitirá la acreditación de requisitos mediante declaraciones responsables sustitutivas, salvo razones de necesidad y proporcionalidad que justifiquen otra forma de acreditación. Quiere decirse que, en principio, la forma de acreditar preferible es simplemente diciendo, cumplo el requisito. Esta medida ya es audaz sin duda. Puede ocurrir lo que ocurrió con la Ley 3092 con el silencio positivo, que al final la regla general del silencio positivo en la regulación de los procedimientos sectoriales concretos se revirtió porque la mayor parte de los procedimientos incluían su silencio negativo. Y aquí las normas, pues, con frecuencia, lógicamente, pedirán la documentación, pedirán que se acredite la documentación antes de una declaración responsable, pero por lo menos por vía de principio está dicho así. O sea, si se puede una declaración responsable, hay que plantearse que la justificación de requisitos se puede hacer únicamente con declaraciones responsables. Lógicamente, en estos casos, habrá que conservar la documentación disponible para que la Administración, en cualquier control posterior, pueda comprobar esa documentación. Aquí se planteó, y alguna vez nos han hecho alguna consulta, porque el artículo 18, cuando habla de las declaraciones responsables sustitutivas, dice que pueden operar en procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no pueden operar en los procedimientos de oficio. Y esto se ha planteado sobre todo en el ámbito subvencional, porque según la ley de subvenciones, tanto la básica como la regional, los procedimientos de concesión de subvenciones se inician siempre de oficio. Es decir, concibe que hay un solo procedimiento que empieza mediante la convocatoria, que tiene, por así decir, subprocedimientos, que son cada una de las solicitudes de subvención y que acaban con las diversas concesiones. Bueno, esto, no obstante, diré que no plantea ningún problema en el sentido de si podría ser extensible o no a estas solicitudes de subvenciones. Es decir, si puede en los procedimientos subvencionales no exigirse cierta documentación y simplemente esperar que se declare que se cuenta con ella mediante una declaración responsable sustitutiva, ya digo que no es problema porque la propia ley de subvenciones, si veis el apartado cuarto del artículo 17, dice: a los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración en un plazo no superior a 15 días. O sea que las consecuencias de pedir declaraciones responsables sustitutivas están previstas en la propia ley. Claro, hay que pedir luego la acreditación documental antes de la concesión. Quiere decirse que no valdría una comprobación posterior porque así está establecido expresamente para este sector.
En definitiva, la posibilidad de presentar declaraciones responsables sustitutivas es una derivación de la regla general del artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo. O sea que, en principio, cualquier medio de prueba vale para acreditar hechos. Luego veremos si es suficiente o no, si hay que pedir medios de prueba específicos, pero por vía de principio, las declaraciones responsables sustitutivas, igual que una prueba testifical, una prueba de confesión, o sea, que una persona diga, tengo este documento, cumplo este requisito, son un medio de prueba. Bien, Ana ya nos ha explicado también el derecho a no aportar documentos y, por tanto, la necesidad que tenemos todos los funcionarios de, cuando estén esos documentos disponibles en la plataforma de interoperabilidad, acudir a la plataforma de interoperabilidad. La plataforma de intermediación del Estado se puede también utilizarse a través de la plataforma de interoperabilidad, son esos documentos o certificados externos que aparecían en la presentación de Ana. Y luego también se habilitará en el futuro la carpeta ciudadana y empresarial para que, con muchos controles y restricciones, pero se puedan los documentos que obran estas carpetas recoger y no tener que volver a pedirlos al interesado, ¿no? El derecho a no presentar originales no tiene gran novedad, no tiene novedad de hecho respecto a la legislación básica a nivel teórico, pero luego en la práctica sí que la disposición derogatoria tiene toda la novedad del mundo, porque una de las derogaciones que lleva a cabo la ley es la de todas las menciones contenidas en normas de igual o inferior rango por las que se obligue a la presentación de documentos originales o exijan que las copias sean compulsadas o autenticadas. O sea que en la práctica la ley hace un barrido de todos aquellos lugares en los que se exige la presentación de un original o una copia compulsada, con algunas excepciones, como aparecen aquí en la constitución de garantías en la Caja General de Depósitos o la presentación de escrituras en los registros de sociedades laborales y sociedades cooperativas. En estos casos se exige la presentación de originales, pero fuera de estos casos la presentación de originales ya no cabe. O sea, ya no cabe exigirla, ya se han derogado, de hecho. Podéis decir, bueno, esto es una derogación tácita, esto no está muy bien, atenta contra la seguridad jurídica. Pues atenta igual que el apartado primero, que está en todas las leyes de las normas derogatorias, ¿no? Cuando se dicen quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Quiere decirse que efectivamente la ley le falta, no hubiera sido, pero claro, es muy difícil un detalle a nivel legal y reglamentario de identificar todos los lugares en que está la presentación de originales, ¿no? Con lo cual, pues, es una disposición genérica, pero eso no implica que sea menos efectiva, o sea que la derogación de todas estas exigencias está realmente en la norma y ya no hay que exigir originales, salvo en los casos que están en el apartado F. Y por último, la simultaneidad de informes. Esto ya estaba previsto en la ley 5/2020, el decreto ley 5/2022, y además es una consecuencia de la concentración de trámites previsto a nivel general por la Ley de Procedimiento Administrativo. La diferencia, como en tantas otras medidas que adopta la ley, es que se amplía su aplicación no solo a las iniciativas o a los procedimientos relativos a las actividades empresariales, sino a toda la actividad administrativa. Cuando sean varios los informes que tienen que solicitarse en un procedimiento, hay que solicitarlos a la vez. Y solo cuando haya una relación de causa-efecto, o sea que cuando en un informe que se pida en primer lugar surja una cuestión que obliga a pedir un informe posterior,
Entonces, se puede pedir, lógicamente, y se debe pedir el informe posterior, pero salvo esta cuestión, que tiene que estar justificada, dejarse constancia de ella en el expediente, en principio hay que pedir todos los informes de manera simultánea, con la excepción, lógicamente, de que las normas establezcan lo contrario. O sea, el informe del dictamen del Consejo Jurídico pues va al final, y así hay otros informes que tienen su momento procedimental, pero cuando no sea así, en principio hay que pedirlos todos de manera concentrada, sin perjuicio de que luego haya que completar, por razones que deriven de esos informes, con la petición de nuevos informes. Y es una concreción, como digo, del principio general del artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Bien, hasta aquí la parte de procedimiento administrativo. Y ahora, o sea, el procedimiento administrativo, como hemos visto, se aplica a toda la actividad administrativa, a toda la actuación de vuestras consejerías. Ahora vamos a entrar al régimen de intervención administrativa. El cual se aplica solo a una parte de la actividad administrativa. Lo que viene a ser lo que antes se llamaba actividad de policía, ¿no? O sea, ya sabéis, pues, la clásica división que tiene muchos efectos didácticos, aunque no es muy exhaustiva, pero bueno, policía, fomento y servicio público, la clásica división de la actividad o de la acción administrativa, y dentro de ella la policía, o sea, la actividad de control y ordenación, la actividad pública de control y ordenación de la actividad privada, pues se ha ampliado a lo largo del siglo XX-XXI pues enormemente. Antes se hablaba de una policía de seguridad, de orden, relacionada con seguridad ciudadana, relacionada con el orden público, y fueron surgiendo en todo tipo de campos pues una policía ambiental a partir de los años 70 del siglo pasado, una policía urbanística, una policía de patrimonio cultural, en fin. No se suele llamar ya policía, se habla de intervención en la esfera de los particulares, se habla de intervención en la actividad de los ciudadanos, actividad limitativa de derechos. Las leyes regionales suelen hablar simplemente de actividad de intervención administrativa, que es lo que utiliza esta ley. Y los medios también, como sabéis, han cambiado. Antes la potestad propia de la actividad de policía era la potestad autorizatoria, y ahora compiten junto con la autorización, como sabéis, y le tiene que ganar la partida la declaración responsable o comunicación previa, ¿no? Comunicación. Entonces, este régimen de intervención administrativa está regulado en la ley en 3 capítulos. Un capítulo primero, técnicas de intervención previa. Un capítulo segundo, la intervención de control y comprobación posterior. Una novedad que hay en la ley es la inclusión de un concepto de autorización, que no constaba en la legislación básica. En la legislación básica tenemos los conceptos en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Común, de declaración responsable y comunicación, que los conoceréis, pero no hay un concepto de autorización. Sí lo hay en la ley paraguas, o sea, en la ley que transpone la Directiva de Servicios, pero reducido al ámbito de la ley. Y una vez más, la ley recoge un concepto general de simplificación administrativa y de autorización administrativa, y define la autorización como cualquier acto administrativo expreso o producido por silencio administrativo que se exija con carácter previo para el reconocimiento o ejercicio de un derecho o facultad, o para realizar una actividad con independencia de su denominación como autorización, licencia, permiso, acreditación, inscripción u otras. O sea que una autorización es una autorización, con independencia de cómo se la llame. Es decir, las actividades privadas las puede hacer de 3 formas. Uno puede pasear por la calle y no necesita ni comunicación, ni declaración, ni autorización.
y está sometida a un control. O sea, no puede hacer uno cualquier burrada. Luego puede hacer ciertas cosas sometidas a declaración responsable o autorización. Es decir, lo comunico y lo puedo hacer, sin una respuesta administrativa. Y tercero, autorización. Cualquier caso en el cual yo solicito realizar una actividad y para realizarla necesito una respuesta administrativa. Eso es una autorización en sentido material, se llame inscripción, se llame acreditación, etc. En la inscripción, a veces se dice, bueno, solicito la inscripción. Bueno, a mí la inscripción me da igual. Realmente lo que solicito es hacer la actividad. Para eso necesito estar inscrito, pero eso es simplemente un medio, estar inscrito para poder hacer lo que yo quiero, que es el objeto de mi solicitud. Y eso es una autorización. Y la inscripción la tendría que hacer de oficio la Administración, porque estamos materialmente ante una autorización. Esto es lo que hace el primero de los artículos de la ley relativo a la intervención administrativa. Os diré también que la distinción entre declaración responsable y comunicación se discutió en los años posteriores a la Ley 39 de 2015. Dos cosas que se llaman de manera distinta, pero que tienen los mismos efectos. Es discrecional para el legislador utilizar un concepto, utilizar otro, uno para una cosa, otro para otra, pero a nivel básico no hay diferencia de efectos. Es decir, antes se decía, en la declaración responsable no se puede pedir documentación. Hay otra sentencia en casación de la sentencia 1296/2020 que dice se puede pedir junto con la declaración responsable cualquier documentación, es decir, no es necesario, porque la definición de declaración responsable, acordados, decía que es el documento en el cual el interesado declara que cumple los requisitos, que dispone de la documentación que así lo acredita, etcétera, ¿no? Eso ya no es privativo de la declaración responsable. También no es privativo, sí, de la declaración responsable, o no, al revés. No es el único objeto declarar que cumple los requisitos, sino que también, junto con la declaración responsable, a veces hay que acreditar esos requisitos. Quiere decirse que tienen una comunión de fines y una comunión de efectos, y la distinción pues podía no haberse hecho, podía haberse regulado solo comunicación, ¿no? Y hubiera sido más simple, seguramente. Bien, recapitulando, os decía que en este título de la intervención administrativa hay una regla general, también, es decir, todas las medidas relativas o que limiten el ejercicio de derechos individuales o exijan el cumplimiento de determinados requisitos están sometidas, o sea, a los principios de necesidad y proporcionalidad, lo que hemos visto, ¿no? Está en el título de la intervención administrativa, está encabezado por este enunciado. Principio de necesidad y proporcionalidad para introducir cualquier limitación en el ámbito de las actividades. Y luego, en el apartado segundo, tenemos una remisión a la Ley Paraguas y a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. La necesidad y proporcionalidad, cuando estemos en el ámbito de estas leyes, tiene que ajustarse a lo que dicen estas leyes sobre necesidad y proporcionalidad. Y a partir de este artículo que, como digo, encabeza el título, tenemos los tres capítulos, el de títulos habilitantes, el primero de ellos, en el cual se establece la regla general de que no se tiene que exigir ningún título habilitante, salvo las excepciones que se justifique la autorización, declaración responsable y comunicación. O sea, empieza declarando un principio de libertad. Y a continuación define lo que es una autorización: cualquier acto administrativo expreso o producido por silencio que se exija para
con carácter previo para el reconocimiento o ejercicio de un derecho o facultad o para realizar una actividad, con independencia de su denominación. Y luego hace una remisión a las definiciones de declaración responsable y comunicación que aparece en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento. Aquí había recogido estas sentencias que os decía que vienen a aclarar bastante los conceptos de declaración responsable y comunicación. Aquí también, no lo voy a tocar, porque si no la voy a fastidiar. Están en pequeñito aquí, pero bueno, antes aparecía en grande la hoja del CENDOC. En cuanto, seguimos. La ley también establece un artículo que reproduce también una idea que está en muchísimas leyes, la preferencia por la declaración responsable o comunicación sobre la autorización. Solo en caso que esté justificado, justificadísimo, se pide la autorización y si no, tiene que bastar con una declaración responsable. O sea que eso aparece pues tanto a nivel de la legislación estatal como autonómica en diversas normas, no en la Ley de Procedimiento Administrativo. Luego ya, en cuanto a la autorización, recoge dos artículos. El primero de ellos es este, en el cual exige la motivación también en la MAIN de la exigencia de autorización. La exigencia de autorización es excepcional, tiene que ser amparada en una causa de necesidad y oportunidad y motivarse suficientemente en la memoria de análisis de impacto normativo. Y luego también se recoge la reserva a la ley del establecimiento de autorizaciones, salvo que la normativa de la Unión Europea prevea la existencia de esta autorización y entonces puede desarrollarse con norma de carácter reglamentario. Esto está previsto también para las actividades de mercado, en el artículo 17, pero no estaba previsto para todo el ámbito de la actuación administrativa. La ley que hace, una vez más, ampliar lo que se exigía en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado a cualquier actividad administrativa. Y el segundo artículo relativo a las autorizaciones recoge este principio de que hay que intentar, cuando esto sea posible, cuando no haya razones que lo impidan, salvar las deficiencias que pueda haber en una solicitud de autorización. Si alguna solicitud, del tipo que sea, tiene alguna característica que no se ajusta a la normativa aplicable, si se puede poner una condición que la salve, que se conceda la autorización y no se deniegue, salvo que exista, digamos que el impedimento tenga un carácter sustancial o esencial respecto de lo que se solicita, ¿no? Si se cambia por otra cosa distinta, pues no te puedo dar esta licencia para hacer esta cafetería, pero te dejo que pongas una mercería, no. Realmente, pero si en una solicitud de una licencia para una cafetería, pues qué digo yo, hay un detalle que la salida de humo no va exactamente por aquí, pero si se pone esta condición, pues o se pone esta distancia, se puede cumplir con lo que establece la normativa urbanística, pues esto se debe salvar y no denegar la autorización y vuelta a empezar, ¿no? Esto estaba ya en la Ley 7, en el Decreto Ley 5/2022, una vez más para las actividades empresariales, pero se amplía para todo tipo de actividades. Bien, esto aquí, estaba en la Ley 12/2014, estaba aquí para las actividades que afecten a una actividad empresarial o profesional. Bien, y en cuanto a las declaraciones responsables y comunicaciones, el régimen en sí tampoco se puede ampliar mucho más de lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo con un carácter general. Eso sí, también hay que justificar su necesidad y oportunidad, como hemos visto, porque el principio es el de libertad.
Y en segundo lugar, repite también la idea que ya aparece en el artículo 69 de que solo puede ser exigible un título habilitante únicamente, ¿no? El capítulo segundo es el que se refiere a la intervención y comprobación posterior de la actividad. Y aunque no lo dice aquí expresamente en el título, se refiere solo a las actividades sometidas a declaración responsable y comunicación. Apenas tiene novedad porque realmente la ley ya de procedimiento administrativo en el artículo 69 establece sus consecuencias y a nivel general hay una gran variedad de títulos, de casos, de comunicaciones en los cuales no es fácil establecer una regla aplicable absolutamente para todas. Sí que hay dos pequeñas novedades que introduce la ley en este punto. En primer lugar, que la misma, en cualquier momento se puede requerir la documentación que acredite el cumplimiento de los datos y requisitos manifestados en las declaraciones responsables y comunicaciones. Esto es como hemos visto en el artículo 69, esto está previsto solo para las declaraciones responsables. Aquí, sin embargo, se extiende también para las comunicaciones presentadas, según esa jurisprudencia que hemos visto del Tribunal Supremo. Y, en segundo lugar, que en principio, si pueden no requerirse al interesado la documentación o la comprobación de requisitos y obtenerse por otras vías, que se haga así. Es decir, que solo cuando sea necesaria y proporcionada esa exigencia, que se haga. Pero si hay algo que ya consta en algún registro público, que puede fácilmente comprobar un inspector porque exige simplemente una comprobación visual, pues no se debe requerir al interesado para que aporte una fotografía o luego ya dependerá de las circunstancias, ¿no? Pero a lo mejor pues no es lo mismo un ayuntamiento de gran dimensión, con pocos medios, pero en la medida de lo posible, si se puede hacer la comprobación directamente, que se haga, ¿no? Muy bien. Y luego, la segunda previsión en relación con las declaraciones responsables y comunicaciones es que se establece un periodo supletorio, ahora veréis, de 6 meses, para realizar una nueva comunicación o declaración responsable cuando existan inexactitudes, falsedades o omisiones y así se declare, ¿no? Es decir, recordemos que las consecuencias fijadas en la Ley de Procedimiento Administrativo es que ante inexactitudes, falsedades y omisiones se imposibilita el ejercicio, se podrá o se determinará por correspondiente procedimiento administrativo la imposibilidad de continuar el procedimiento para el ejercicio de la actividad, las responsabilidades penales, civiles o administrativas que procedan, la sanción, el restablecimiento que se llama de la legalidad, el restituir la situación jurídica a su estado previo, y también cabe prohibir, impedir la solicitud de una nueva declaración responsable de comunicación por un tiempo que establezca la ley. Bueno, pues la novedad de esta ley de simplificación es que establece un plazo supletorio de 6 meses en aquellos casos en que la legislación sectorial autonómica no establezca otro distinto. Bien. Y por último, tenemos el capítulo 3 relativo a las entidades colaboradoras de certificación. Las entidades colaboradoras de certificación constituyen también una gran novedad de la ley. No somos pioneros porque ya hay varias comunidades autónomas que las han regulado. Es todo un movimiento regulador actual. Es una manifestación de lo que se ha llamado siempre colaboración de los particulares en el ejercicio de funciones públicas, que hay de muy diverso tipo, o sea, que ejercen funciones públicas pues sin estar integrados en la estructura administrativa, los notarios y registradores,
los comandantes de aeronaves, los capitanes de buques, los prácticos de puertos. Pues un comandante de aeronave puede inmovilizar a una persona, actuar como funciones reservadas a la policía para evitar que se ponga en riesgo la salud de los tripulantes. O sea que el ejercicio de funciones públicas tiene muchas manifestaciones y en las últimas décadas ha aparecido la figura de las entidades colaboradoras. Esta ley solo regula las entidades colaboradoras de certificación. Hay algunas entidades que podemos considerar entidades colaboradoras. Entidades colaboradoras serían pues, entidades especializadas, profesionalizadas, dotadas de medios para realizar una comprobación o una tarea experta, una tarea concreta que la Administración descarga en la entidad y así pues, no tiene que tener una estructura que llegue a todo, en fin, que esté dotada de personal propio, específico en todo, que a veces pues eso resulta más conveniente. ¿Qué digo yo? Aquí ahora veremos como una de las, por ejemplo, aquí tengo varias enumeradas, entidades colaboradoras para la práctica de juego, o sea, laboratorios de ensayo de material para la práctica de juego y apuestas, pues para la calibración de los bingos, de que todos los elementos pues tienen que tener unas pruebas, unos ensayos muy específicos, pues hacer un cuerpo de funcionarios o un grupo, una organización, pues no, resulta más a lo mejor adecuado encomendar esta tarea a unas empresas específicas que pueden hacerlo, ¿no? Bien, entonces ya digo que no todas son entidades colaboradoras de certificación. Tenemos, por ejemplo, las entidades que prestan el servicio de caja y recaudación en materia tributaria previstas por el Reglamento General de Recaudación, o incluso la gestión de las entidades colaboradoras para la gestión de subvenciones del artículo 12 y 13 de la Ley de Subvenciones. Hay varios ámbitos en los cuales quizá no son entidades colaboradoras de certificación, porque la ley define a las entidades colaboradoras de certificación o caracteriza a las entidades de certificación como, artículo 30, las personas físicas o jurídicas que debidamente acreditadas ejerzan funciones de comprobación, informe y certificación en el ámbito de su actividad. O sea, si realizan funciones de comprobación, informe y certificación, pues estarían incluidas a priori en el ámbito de la ley. Ahora bien, y ya desde el principio indiquemos lo siguiente. La ley excluye de la propia ley, excluye de la aplicación del régimen de las entidades colaboradoras de certificación a las entidades actualmente existentes. O sea que si veis la disposición adicional primera del decreto ley, se regirán exclusivamente por su normativa específica y enumera una serie de entidades colaboradoras. Acaba diciendo cualesquiera otras entidades colaboradoras de certificación creadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Quiere decirse que todas las entidades colaboradoras existentes en principio están excluidas del decreto ley. Podéis decir entonces qué eficacia tiene, y aquí incluyo también a las entidades colaboradoras creadas por el propio decreto ley. Es decir, como veis aquí, las entidades colaboradoras de certificación urbanística, la tercera, están también excluidas por la disposición adicional primera. Tienen su régimen específico en la parte sectorial de la ley que veréis esta tarde. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues se ha introducido en la ley con la idea de fomentar este tipo de entidades para el futuro. De hecho, ya tenemos un proyecto de decreto que se ha sometido a información pública, que lo menciono aquí, decreto para regular la fase nacional de registro de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales en el ámbito de la carne. Y para esta especie de denominación de origen de actividades empresariales e industriales, pues se prevé que las empresas, una vez creado la indicación geográfica, las distintas entidades que quieran acogerse al sello, que quieran, digamos,
hacer uso de esa indicación geográfica en su producto artesanal o industrial, pueden presentar una solicitud acompañada de una certificación de una entidad colaboradora. Estas ya se someten a la ley. Las existentes están, algunas de ellas, estudiando también las modificaciones reglamentarias. Por ejemplo, las ECAs están ahora en un proceso de reforma, pues ya seguramente tomen en consideración también la ley y se sujeten al régimen de la ley, y de alguna forma se consigue así una homogeneidad de esta nueva figura de intervención en la actividad de los particulares. Bueno, muy por encima, y ya estoy acabando, hay una tipología enorme de entidades colaboradoras existentes. En el Estado se han creado muchas, y nosotros también, Comunidad Autónoma, hemos creado otras varias. Dentro de las del Estado hay algunas que regula el Estado y además las controla, tiene las funciones ejecutivas el propio Estado, sobre todo estas 3 o 4 que aparecen al final, por ejemplo, las entidades colaboradoras de la Administración Hidráulica, pues son entidades que colaboran para la investigación de vertidos ilegales, hacen diversos informes. ¿Para quién? Para los organismos de cuenca. En este caso son entidades colaboradoras creadas por el Estado y aplicadas, en el caso de que la cuenca sea intracomunitaria, aplicadas por la propia comunidad autónoma, y en cuencas intercomunitarias, cuencas de varias comunidades autónomas, las aplica el propio Estado a través de sus confederaciones hidrográficas, ¿no? O sea que la tipología de entidades es muy variada, no voy a entrar en cada una de ellas. Las primeramente citadas aquí, dentro de las creadas por el Estado, son aquellas, las OCAs, que aplicamos nosotros, las estaciones de aparatos de aplicación de productos fitosanitarios en la Consejería de Agricultura, y también las entidades de certificación de la producción integrada. En fin, tenemos entidades que controlamos, y tenemos el registro y el control también, la supervisión de incumplimientos, etcétera, en la propia comunidad autónoma. Y luego hay una segunda categoría que ya están creadas por la comunidad autónoma, las entidades de control ambiental reguladas por la Ley de Protección Ambiental Integrada, las entidades colaboradoras de la Administración Agraria, creadas hace unos 3 años en un decreto, que tienen también competencias para el control del tema del Mar Menor, los laboratorios de ensayo para la práctica de juegos, y ahora las entidades colaboradoras de certificación urbanística. Diré muy brevemente que las entidades colaboradoras de certificación tienen un régimen general sencillo, son 7 artículos. En principio pueden ser personas físicas o jurídicas, porque en algunos casos se admiten profesionales autónomos, empresarios, personas físicas, por tanto, que pueden realizar esta labor especializada. Y también los colegios profesionales pueden ser acreditados, de modo que luego sus colegiados, que cumplan ciertos requisitos establecidos, puedan a su vez actuar o emitir estas certificaciones. El procedimiento de acreditación constituye una autorización administrativa materialmente, tiene silencio negativo y un plazo de resolución de 2 meses, y en aquellos casos en que se exija una acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación, de la ENAC, se sustituye la acreditación por una declaración responsable. Ocurre ya en las creadas, pues las OCAs, las entidades de control industrial, tienen que estar acreditadas por ENAC, las de productos fitosanitarios no, o sea, también hay una gran variedad, y por eso la ley en el régimen general es abierta para contemplar ambas posibilidades. Existe un registro sectorial en cada consejería de la cual depende y controla estas entidades, y las entidades tienen que cumplir unos requisitos: disponer de medios personales, póliza de seguro, obligaciones en compatibilidades, etc. Y por último, y ya cierro, porque el régimen sancionador, que sería el título 4, es un régimen bastante estándar, y además es solo aplicable a lo previsto en el título 2. Tiene 2 tipos de sanciones: sanciones por incumplimientos relativos a la
declaración responsable y comunicación, y sanciones por incumplimientos relativos a las entidades colaboradoras de certificación. O sea que se refiere siempre a incumplimiento de lo previsto en el título 2. Y la segunda característica es que es un régimen supletorio, ¿no? Es decir, allí donde exista un régimen sancionador específico, no es de aplicación este régimen sancionador. Lógicamente, las sanciones previstas para los incumplimientos o la mala praxis de las entidades colaboradoras son más elevadas que las previstas para las declaraciones y comunicaciones. Y podéis consultar en los artículos 48 a 56 pues, la tipificación de las distintas infracciones y sanciones establecidas. Bueno, y con esto acabo ya mi exposición. Es hora, creo yo, ya de descansar un poquito y si tenéis alguna pregunta, al final de la jornada habrá también tiempo para las preguntas. Muchas gracias.